Bajo un cielo nublado de pinceladas suaves, dos figuras permanecen en pie en contraposición a la luz. Sobre un suave, llano y árido paisaje, se diría que rezan. Han interrumpido su trabajo en el campo para rezar el Ángelus, la oración que recuerda el saludo del ángel a la Virgen María en la Anunciación. La atmósfera de la escena parece brumosa. Sus caras quedan en sombra, mientras la línea de sus miradas se dirigen a un objeto en concreto. Una cesta de verduras a los pies de la mujer. El Ángelus. Un cuadro del pintor realista francés Jean Millet. Data del período 1857-1859 y se trata de un óleo sobre lienzo que mide 66 centímetros de alto por 55,5 centímetros de ancho. Se conserva en el Museo de Orsay de París, Francia. Se convirtió en una obsesión para el pintor español Salvador Dalí, quien realizó distintas reinterpretaciones pictóricas del mismo tema, y, sobre cuyo significado escribió un ensayo titulado, El mito trágico del Ángelus de Millet. En su libro, Confesiones inconfesables, Dalí afirmaba que el Ángelus se había convertido para él en la obra pictórica más íntimamente turbadora, la más densa. Pero, ¿por qué? ¿Qué secreto encierra esta pintura? Salvador Dalí fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. Pero también guardaba secretos perturbadores. Tuvo un hermano mayor, también llamado Salvador, solo que este no lo sabía. Había muerto de meningitis unos 9 meses antes de que él naciera. Con 5 años, sus padres lo llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron que él era su reencarnación. Una idea que él llegó a creer. Esto marcó mucho al artista posteriormente, quien llegó a tener crisis de personalidad, al creer que él era la copia de su hermano muerto. Una reproducción del cuadro de Millet colgaba en el pasillo de la escuela de Figueres a la que Dalí asistió de niño. Siendo joven, aquella magnífica obra de arte se convirtió en el objeto fundamental del desarrollo de su método, apareciendo a lo largo de su producción artística en la década de 1930, e incluso siendo adulto, en los años 60. Cuentan que, cuando el pintor catalán veía el Ángelus, se sentía invadido por una sensación extraña, al punto de obsesionarse con el cuadro. Afirmaba ver más cosas en la composición. Llegó a sostener una conversación con el descendiente de un conocido de Millet, quien le reveló que, en su versión original, el cuadro contenía un elemento que, por considerarse perturbador para el público, fue sustituido por el cesto de verduras en el centro de la composición. Movido por su intuición de artista, y, a la luz de esta confirmación, solicitó al Museo del Louvre un análisis con rayos X, y en 1963, cuando se llevó a cabo, se descubrió bajo la capa de pintura que reproduce la cesta ya mencionada, una masa oscura con forma romboidal. Se trataba de un ataúd infantil. Al parecer, Millet había ocultado el objeto de su primera representación, pensando que no sería bien acogido por la burguesía parisina, cuyos gustos en pinturas se alejaban del tono melodramático, motivo por el cual transformó el entierro de un niño recién nacido en algo mucho más tranquilizador y bucólico para un hogar familiar. Parece ser que, en el medio rural, era costumbre que, a los recién nacidos fallecidos antes del bautismo, no se les diera sepultura en un cementerio sino, en el campo. La obsesión de Dalí, que hizo radiografiar el óleo de Millet, y localizar al hijo muerto en el cesto que hay a los pies de la mujer, modifica la tradicional lectura de la plegaria por la fertilidad del campo, convirtiéndola en un trágico requiem por la imposibilidad de procrear.
Al continuar con su análisis de la obra, Dalí observó que, si la mujer de la pintura se irguiera, se vería que es mucho más alta que el hombre, y se empezaría a tener lástima del campesino, cuya situación parece comprometida ante esa figura femenina, que Dalí asocia a una hembra de mantis religiosa, que se prepara para devorarle la cabeza después de la cópula. Esta lectura trágica de la sexualidad y la fecundidad, solo se explica por el terror que al propio Dalí le producía el contacto sexual con su mujer. Dalí había comentado en su libro Confesiones Inconfesables: viví, bajo el terror del acto de amor. La vida de Dalí fue una eterna confusión de su identidad, una lucha por sustituir a su hermano muerto. La impotencia del pintor, así como su aversión al sexo, y la imposibilidad de tener descendencia, se proyectan sobre la campiña del Ángelus. En ese ataúd oculto, tal vez estén guardados todos los temores y fantasmas de Dalí. Esa imposibilidad de procrear redunda con su impotencia, y, seguramente, con un recuerdo suyo de infancia, la presencia de su hermano muerto antes de nacer él, y que llevaba su mismo nombre, Salvador. Será el trauma que retornará eternamente a su conciencia, aún después de haber desaparecido del plano físico de este mundo, cada vez que contemple el milagro de la encarnación. Si eres amante del arte, o si simplemente te gustó el vídeo, puedes dejar tu comentario aquí abajo, darle me gusta, compartirlo. También puedes suscribirte para no perderte de ningún contenido, es gratis. Y recuerda, una de las condiciones para que una obra sea bella, es su capacidad de revelación y de ocultación. El Ángelus es un velo donde conviven la ilusión y la revelación, y donde se reúnen tres categorías estéticas: lo bello, lo sublime y lo siniestro. Por mi parte ha sido todo, que tengan buena salud. Adiós. Eventos siniestros, y no me refiero a situaciones de carácter místico o paranormal. A lo largo de la historia de la humanidad, se han desatado guerras por diferentes motivos: dinero, poder, tierras, todos ellos injustificados.